Rodrigo Mendonça tenía 52 años y una mirada que parecía siempre clavada en algún punto detrás de sí, como si el pasado tuviera grilletes invisibles. Era billonario, dueño de empresas que influían en la mitad de los sectores estratégicos de São Paulo, pero vivía confinado en su ático en lo alto de la avenida Paulista, rodeado por paredes de vidrio que mostraban la ciudad entera y, paradójicamente, lo aislaban del mundo. Desde el accidente que le había quitado el movimiento de las piernas 3 años antes, Rodrigo mantenía una rutina casi automática: reuniones virtuales, empleados entrando y saliendo en silencio, fisioterapeutas bien pagados a quienes echaba con la irritación de quien ya había desistido de intentar. Aquella noche lluviosa, sin embargo, algo en él estaba distinto, un cansancio más profundo, casi físico, como si su alma hubiera perdido la fuerza para sostener el propio cuerpo. Había bajado solo, en silla de ruedas, para respirar el aire de la ciudad, como se decía a sí mismo, aunque sabía que aquello era solo un intento tímido de sentirse vivo de nuevo. Y fue precisamente en ese momento, mientras la lluvia golpeaba el toldo del restaurante que usó como refugio, que su vida empezó a moverse otra vez, sin que sus piernas necesitaran dar un paso. Rodrigo percibió a Sofía antes incluso de entender lo que estaba viendo. Una niñita flaca, de unos 5 años, con el cabello recogido en 2 coletas torcidas y un abrigo rosa tan gastado que parecía haber sobrevivido a más historias que la propia ciudad. Rebuscaba en las cajas de desecho detrás del restaurante con una seriedad casi adulta, pero con gestos pequeños, delicados, de quien aún intenta ser niña a pesar de que el mundo insiste en lo contrario. Había algo distinto en esa niña. No era solo la pobreza evidente, ni el hambre que hacía su rostro más menudo, sino la forma en que movía las manos, como si hubiera aprendido a buscar comida como quien busca tesoros, siempre con esperanza, nunca con vergüenza. Rodrigo observó en silencio, sintiendo una punzada extraña, una molestia cálida en el pecho, como si alguien hubiera abierto una rendija en una habitación que él mantenía cerrada desde hacía años. Cuando Sofía finalmente lo notó, sus ojos se abrieron no por miedo, sino por curiosidad, y se acercó a él sin dudar, sosteniendo un pedazo de pan duro como quien presenta algo precioso. «Señor, ¿me puede dar las sobras de su cena? Yo le enseño a caminar de nuevo», dijo ella, con una confianza tan absurda que Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo responder. Rodrigo se quedó unos segundos mirando a la niña, intentando descifrar si realmente había dicho eso o si su mente le jugaba una broma motivada por el cansancio y la soledad. Pero Sofía permanecía allí, firme, mirándolo con una especie de serenidad obstinada, como si ya estuviera acostumbrada a no ser tomada en serio, y aún así insistiera en su propia verdad. La lluvia resbalaba por su rostro, formando pequeños ríos que bajaban por el abrigo desteñido, y Rodrigo sintió algo apretarse dentro de él. No era lástima, ni compasión barata, sino un reconocimiento profundo, casi doloroso, de alguien que también se sentía perdido en el mundo. Respiró hondo antes de responder cualquier cosa, pero notó que su voz salía más áspera de lo que pretendía, como si hablara a través de una herrumbre emocional. «¿Y cómo me vas a enseñar eso, pequeñita?», preguntó, intentando sonar ligero, pero percibiendo que sonaba más quebrado de lo que imaginaba. Sofía dio un paso adelante, mostró una sonrisa torcida y respondió: «Sé cambiar las cosas que están tristes. Mi mamá dice que es mi don». Y en ese instante, algo dentro de Rodrigo, un hilo casi apagado, pareció encenderse. Sofía entonces señaló la silla de ruedas con la naturalidad de quien habla sobre nubes o juguetes, y Rodrigo notó que en su voz no había rastro de lástima ni incomodidad. Eso lo desarmó. La mayoría de la gente evitaba mirar sus piernas, fingía normalidad o exageraba en la delicadeza artificial, pero esa niña trataba su condición como parte del escenario, no como un drama congelado. «Sabes, intentar es como caminar. Mi mamá dice eso cuando me caigo», explicó, intentando subir a la acera para acercarse a él. Rodrigo, por un reflejo que ni recordaba tener, extendió la mano para ayudarla a subir, y en el instante en que sus dedos tocaron los de ella, sintió un calor inesperado recorrer su brazo, como si aquella manita hubiera despertado una parte de él que dormía desde hacía años. La lluvia caía con más fuerza ahora, pero Sofía parecía no notarlo. Hablaba con la ligereza de quien no tiene nada, pero lleva todo lo que importa. «Si me ayudas con la comida,
día te enseño a intentar de nuevo, dijo. Rodrigo, por primera vez desde el accidente, rió. Una risa corta, ronca, casi olvidada. No sabía aún, pero ese sería el primer paso. Mientras observaba a Sofía sacudir el agua del abrigo como haría un pajarito intentando calentarse, Rodrigo sintió que aquel momento tenía una extrañeza casi sagrada. Intentaba entender por qué una niña desconocida, hambrienta y empapada, lograría atravesar barreras que médicos, terapeutas y empleados jamás habían alcanzado. Tal vez porque ella no lo veía como un empresario poderoso, ni como un hombre roto, solo veía a alguien que podía ayudar y al mismo tiempo a alguien que necesitaba ayuda. Esa reciprocidad desarmante lo alcanzó con fuerza. La lluvia empezaba a disminuir y el ciento sin olor de la comida caliente que venía del restaurante se mezclaba con el hedor húmedo de la basura, creando una atmósfera tan real y cruda que Rodrigo sintió que, por fin, estaba tocando el mundo de nuevo. Respiró hondo, empujó la silla con cierta dificultad y llamó a Sofía con un gesto tímido. Vamos a entrar, voy a ver qué consigo para ti, dijo, recibiendo una sonrisa tan genuina que pareció iluminar la calle entera. Al entrar al restaurante, Rodrigo notó el cambio inmediato en el ambiente. Personas que antes conversaban animadas, ahora lanzaban miradas curiosas e incómodas hacia la improbable dupla que acababa de cruzar la puerta. Sofía, sin embargo, parecía inmune a cualquier juicio. Caminaba al lado de la silla de ruedas como si aquello fuese lo más natural del mundo, tocando el brazo de Rodrigo de vez en cuando, como si se cerciorara de que él no desapareciera. El gerente del restaurante, un hombre calvo y de expresión cansada, se acercó con cuidado, intentando entender lo que sucedía. Rodrigo explicó rápidamente que quería llevar algunas sobras para la niña, y el gerente, reconociendo al billonario famoso de las revistas, ofreció de inmediato algo mejor que restos. Sofía, sin embargo, rechazó con gentileza, diciendo que la comida demasiado buena daba vergüenza llevarla a casa. Esa frase golpeó a Rodrigo como un puñetazo suave pero certero, abriendo aún más la herida que él evitaba mirar, la de que lo tenía todo, pero vivía como quien no tiene nada. Rodrigo pidió que empaquetaran algunas porciones sencillas, algo que Sofía pudiera cargar sin esfuerzo, y mientras esperaban, la observaba con una atención que no dedicaba a nadie desde hacía mucho tiempo. La niña caminaba por el restaurante con ojos grandes, curiosos, pero no tocaba nada, como si hubiera aprendido demasiado pronto a moverse por el mundo sin ocupar espacio. En un momento se detuvo junto a una lámpara antigua colgada cerca del mostrador y sonrió al reflejo distorsionado que veía en el metal, ennegrecido. Parece que estoy en un dibujo todo torcido, dijo, riendo con una ligereza que hizo a Rodrigo sentir un calor inesperado en el pecho, un calor que recordaba algo perdido, tal vez la sensación de que todavía existía belleza en las pequeñas cosas. Cuando el gerente volvió con una bolsa llena, Sofía sujetó las asas como quien recibe un regalo muy importante. Rodrigo notó que sus manos temblaban, de frío, de hambre o de responsabilidad, no lo sabía, pero eso reforzó su decisión, silenciosa, de que aquella noche no acabaría allí, al menos no para él. Al salir del restaurante, el aire frío de la calle sopló contra sus rostros, trayendo el olor fresco de la tierra mojada que solo aparece después de una lluvia fuerte. Sofía caminaba junto a Rodrigo con pasos rápidos, como si conociera cada irregularidad de aquel paseo, evitando charcos y baches con la precisión de quien hizo de ese trayecto su rutina de supervivencia. Mi mamá se va a poner contenta. Ella siempre dice que Dios manda ayuda cuando uno está a punto de desistir, comentó sin dramatismo, solo como quien recita una verdad cotidiana. Rodrigo sintió un apretón inesperado al imaginar a esa madre que aún no conocía, luchando en silencio para mantener a la hija viva y esperanzada. ¿Dónde viven ustedes?, preguntó, intentando mantener la voz suave. Sofía señaló una calle estrecha que bajaba hacia un conjunto de edificios antiguos, sus ventanas iluminadas por bombillas amarillentas que recordaban luciérnagas cansadas. Allí, en uno de los fondos. Pero no te fijes, ¿sí? La casa solo se ve bonita cuando prendemos la música, explicó, dejando a Rodrigo sin entender, y al mismo tiempo profundamente curioso. El camino hasta el edificio fue corto, pero cada metro parecía cargar historias que Rodrigo jamás había visto de cerca. Las aceras irregulares,
paredes, los muros grafiteados, el olor mezclado de comida casera y humedad. Todo creaba una atmósfera tan distinta de la vida estéril y silenciosa que él llevaba en su ático. Sofía caminaba algunos pasos adelante, pero siempre mirando hacia atrás para asegurarse de que Rodrigo la seguía, como si hubiera asumido la responsabilidad de guiarlo por un territorio que conocía íntimamente. Cuando llegaron al edificio, Rodrigo notó que la fachada era antigua, con grietas que corrían como venas oscuras a lo largo de las paredes. Las ventanas tenían cortinas improvisadas y algunos vecinos conversaban en las puertas, lanzando miradas curiosas al ver la silla de ruedas acercarse empujada por una niña frágil. «Aquí es», anunció Sofía con un orgullo tímido, como si ese lugar, aunque modesto, contuviera algo precioso para ella. Subieron por un pasillo estrecho, iluminado por una lámpara solitaria que parpadeaba en intervalos irregulares. El sonido de una televisión lejana y de ollas golpeando en algún apartamento daba al lugar una sensación curiosa de vida palpitante, real e imperfecta. Sofía caminaba rápido y Rodrigo la acompañaba al ritmo que podía, sintiendo el suelo temblar levemente bajo las ruedas de la silla. Cuando se detuvieron frente a la puerta 304, la niña golpeó suavemente 2 veces antes de anunciar con la voz dulce: «Mamá, traje comida y a un señor que necesita aprender a intentar de nuevo». La puerta se abrió despacio, revelando a Elena, una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido apresuradamente, ropa sencilla y una mirada firme que mezclaba sorpresa, cautela y una gentileza discreta. No había maquillaje, ni pose, ni intento de impresionar. Aún así, había en ella una dignidad tan evidente que Rodrigo sintió el aire atraparse en sus pulmones por un segundo. «Buenas noches», dijo Elena, con voz baja pero segura, y en ese saludo había la fuerza de quien carga el mundo a sus espaldas sin dejar que lo derribe. Elena dio un paso a un lado, abriendo espacio para que ambos entraran, y Rodrigo percibió de inmediato el contraste entre la sencillez del lugar y el cuidado con que todo allí parecía estar organizado. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones apretadas y una cocina minúscula, pero había detalles que revelaban amor. Una macetita con una sola flor morada en el alféizar, dibujos infantiles pegados en la heladera, una manta de colores doblada con precisión sobre el sofá gastado. La luz cálida de la sala hacía el ambiente acogedor a pesar de su modestia. «Perdón por el desorden», dijo Elena, acomodando un juguete en el piso, pero Rodrigo notó que lo decía más por hábito que por vergüenza. Había un brillo sereno en sus ojos, como si supiera que la dignidad no depende del tamaño de la casa. Sofía corrió hacia el fregadero y empezó a abrir la bolsa con entusiasmo, explicándole a su madre cómo habían conseguido la comida. Elena escuchó con atención y cuando su mirada encontró la de Rodrigo, había en ella una mezcla de agradecimiento silencioso y curiosidad cautelosa. Rodrigo intentó explicar de forma un poco torpe que solo había respondido al pedido de la niña, pero Elena negó con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa, como quien reconoce generosidades involuntarias. «Ella tiene ese carácter, piensa que puede arreglar el mundo con palabras», dijo, pasando la mano por el cabello de la hija. Sofía, al oír eso, levantó la cabeza con aire decidido. «Y sí puedo». La convicción de la niña hizo reír a Elena en voz baja, y esa risa, suave pero llena de historia, tocó algo profundo en Rodrigo. Percibió que estaba ante 2 personas que, a pesar de vivir con casi nada, llevaban una fuerza que él, con toda su fortuna, parecía haber perdido. Cuando Elena finalmente se acercó a ofrecerle un vaso de agua, Rodrigo notó sus manos, firmes, marcadas por el trabajo, pero delicadas de un modo inesperado. Era como si cada gesto suyo contara más sobre su vida que cualquier frase, y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que estaba donde debía estar, no por obligación, sino por algún llamado silencioso que aún no sabía nombrar. La conversación comenzó, tímida, casi tropezando en silencios, pero poco a poco fue ganando ritmo, como si cada palabra colocara un ladrillo en el puente que se formaba entre ellos. Elena preguntó, con delicadeza, si Rodrigo vivía cerca, y él, por un instante, dudó en revelar que era dueño de la mitad de los edificios que se veían desde allí. «Vivo más arriba, en la Paulista», respondió, simplificando, pero Elena pareció percibir que había algo no dicho. Aún así, no cuestionó, simplemente asintió con una mirada
mirada que mezclaba respeto y reserva, como quien aprendió a no pedir nada más que lo necesario. Sofía, mientras tanto, comía despacio, apreciando cada pedazo como si fuera un regalo raro. Rodrigo observaba la escena y sentía un nudo en la garganta. Había más verdad en esa comida simple que en todas las cenas lujosas que había frecuentado en los últimos años. Allí nadie fingía nada. Nadie esperaba que él fuera un ícono, un líder, una fortaleza. Era solo un hombre en una silla de ruedas, intentando entender por qué esa noche estaba cambiando algo tan profundo dentro de él. Cuando la lluvia volvió a caer, más leve, tamborileando en el techo como dedos impacientes, Elena se sentó en el sofá y invitó a Rodrigo a acercarse. Él maniobró la silla hasta quedar frente a ella, y en ese pequeño gesto, tan simple, tan cotidiano, sintió una intimidad discreta, como si esa casa lo aceptara sin juicios. Elena preguntó por el accidente, no con curiosidad mórbida, sino con una sensibilidad rara, como quien sabe que ciertas preguntas solo tienen sentido si se hacen con el corazón correcto. Rodrigo no solía hablar de eso, pero por primera vez las palabras salieron sin la resistencia habitual. Contó sobre la carretera mojada, el impacto, la oscuridad que vino después y el silencio que pasó a acompañar sus días. Habló de la culpa, la rabia, el miedo a ser visto como fracasado, palabra que nunca había pronunciado en voz alta. Elena escuchó sin interrumpir, sin dramatizar, simplemente absorbiendo cada detalle con la presencia de quien realmente se preocupa. Cuando terminó dijo solo: nadie pierde el movimiento del corazón sin querer, pero se puede reanimar. Y esa frase, tan simple, cayó sobre él como una verdad que había olvidado que existía. Esa frase de Elena resonó dentro de Rodrigo como un sonido antiguo que finalmente encontraba espacio para reverberar. Nunca había pensado que su parálisis pudiera estar más allá de lo físico, que tal vez se había instalado primero en algún lugar más profundo donde nadie alcanzaba, o casi nadie. Mientras reflexionaba, notó a Sofía acomodando una manta sobre sus piernas, sin pedir permiso, sin ceremonia. Aquí siempre corre viento por la noche, justificó ella como si eso explicara todo. Rodrigo dejó que la niña cubriera sus piernas y notó que por primera vez en años no sintió vergüenza de su cuerpo inmóvil. Era como si aquella niña hubiera quitado el peso de la discapacidad y le devolviera solo la humanidad. Elena observaba la escena con una sonrisa discreta, casi orgullosa, como si ver a la hija ofrecer cuidado al otro fuera la confirmación de que, pese a la vida dura, estaba criando a alguien lleno de luz. Y Rodrigo, al presenciar ese gesto tan simple, sintió abrirse dentro de sí una rendija de esperanza. Conforme avanzaba la noche, Elena preparó té con las últimas hojas que tenía, insistiendo en que Rodrigo lo tomara. Él sostuvo la taza caliente entre las manos y percibió el aroma mezclarse con el aire húmedo del apartamento, creando una sensación acogedora que hacía mucho no experimentaba. Era impresionante cómo un lugar tan sencillo podía transmitir tanto calor. Elena se sentó frente a él y preguntó con cuidado: ¿aún lo intentas? Rodrigo frunció el ceño, sin entender de inmediato. ¿Intentar qué? Elena sostuvo su mirada con firmeza, una mirada que parecía atravesar sus defensas. Vivir. La pregunta lo desarmó por completo. Nadie jamás se lo había preguntado así, al menos no de una manera sincera. Intentó responder, pero las palabras tropezaban con su propia confusión interna. Fue Sofía quien rompió el silencio, tocándole el hombro y afirmando: si querés, yo te enseño, igual que dije. Y en ese instante, algo dentro de Rodrigo, algo que había estado enterrado por años de miedo y orgullo, finalmente empezó a ceder. Rodrigo respiró hondo, intentando organizar la avalancha de sensaciones que lo atravesaba. No era común para él sentirse vulnerable frente a alguien, mucho menos frente a dos desconocidas que de alguna forma ya parecían verlo mejor que cualquiera en los últimos años. Miró a Sofía, a esos ojos enormes que contenían una mezcla improbable de infancia y sabiduría, y sintió una especie de rendición suave. ¿Y cómo me enseñás?, preguntó, con una sonrisa tímida que casi no reconoció en sí mismo. Sofía puso las manos en la cintura, imitando a una maestra severa, y respondió: primero levantás el pensamiento, la pierna viene después. Elena rió en voz baja, moviendo la cabeza como quien confirma que su hija siempre dice esas cosas. Rodrigo, sin embargo, absorbió cada palabra con una seriedad inesperada. Era como si esa explicación infantil abriera una puerta
puerta simbólica dentro de él, una invitación a empezar de nuevo, aunque no supiera cómo hacerlo. La energía en la sala cambió. Era como si un hilo invisible se hubiera conectado entre los tres, creando una intimidad que no dependía del tiempo, sino de la verdad compartida. Rodrigo percibió que no quería irse. No, quería volver a la cobertura silenciosa, al eco frío de sus propios pensamientos. Allí, en ese apartamento diminuto, se sentía parte de algo vivo, imperfecto y profundamente humano. ¿Puedo volver otro día?, preguntó con una vacilación casi juvenil. Elena tardó un segundo en responder, no por desconfianza, sino porque necesitaba recalibrar el impacto de esa petición proveniente de un hombre que claramente no estaba acostumbrado a pedir nada. «Podés», dijo con suavidad, «pero solo si venís como persona, no como empresario». La frase, dicha sin ironía, atravesó a Rodrigo como un recordatorio de que allí su fortuna no valía nada. Y paradójicamente fue eso lo que lo hizo sentirse tan cómodo. Sofía aplaudió. «Entonces mañana empiezo a enseñar», declaró. Y Rodrigo, sin saber por qué, le creyó. La despedida de aquella noche fue lenta, con pequeños gestos que parecían llevar más significado que las palabras. Rodrigo agradeció a Elena por el té, por la charla y, aunque no lo dijo en voz alta, por algo mucho mayor, por haber permitido que existiera allí, sin máscaras, sin títulos, sin expectativas. Elena solo asintió, con esa sonrisa tranquila que parecía decir: «Vení si querés, no te obligues, no te pierdas de nuevo». Sofía lo acompañó hasta el pasillo, caminando junto a la silla, como una guardia personal diminuta y decidida. «¿Vos vas a volver de verdad?», preguntó con una vulnerabilidad inesperada detrás de la voz firme. Rodrigo sintió un apretón en el pecho al darse cuenta de que esa niña, tan pequeña y tan gigante a la vez, realmente depositaba confianza en él. «Voy», respondió, y percibió que, por primera vez en mucho tiempo, no era una promesa vacía, era una decisión real. Mientras bajaba con dificultad la rampa del edificio, Rodrigo fue invadido por una sensación extraña, como si estuviera atravesando un portal invisible entre dos mundos. El aire húmedo de la noche tocó su rostro, y se dio cuenta de que algo dentro de él estaba distinto, no lo suficiente para transformar su vida de inmediato, pero sí lo bastante para sacudir sus estructuras internas. La lluvia fina comenzaba a cesar, dejando en el asfalto un brillo plateado que reflejaba las luces de la calle, y fue allí, otra vez solo, que notó un detalle. Por primera vez desde el accidente, no sentía miedo de estar solo. No era confort ni paz completa, era solo ausencia de desesperación, una tregua. Respiró hondo, oliendo la noche mezclada con el eco de la risa de Sofía y la calma firme de Elena. Y mientras encendía el motor del auto adaptado, pensó, casi sin querer: «Quizás todavía estoy vivo». Esa idea, tan simple, lo acompañaría hasta su casa y cambiaría todo en los días siguientes. En los días que siguieron, Rodrigo notó que algo en él había cambiado de forma silenciosa pero definitiva. El ático lujoso, antes una fortaleza donde se escondía de sí mismo, ahora le parecía demasiado grande, vacío, lleno de cosas que no importaban. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero la mente volvía siempre a la misma imagen: Sofía acomodando la manta sobre sus piernas, Elena escuchando su dolor sin prisa, ese apartamento pequeño que latía. Se sorprendía ensayando mentalmente el camino de regreso, imaginando qué diría, cómo aparecer sin parecer invasivo. A cada intento sentía un frío leve, no de miedo, sino de expectativa. Era extraño desear algo que no implicara números, contratos o metas. Al cuarto día, después de una reunión que apenas recordaba, Rodrigo decidió: las vería. No por obligación, sino porque quería. Y ese querer tan olvidado reavivó algo que consideraba muerto. Al estacionar frente al edificio de nuevo, su corazón latía a un ritmo que no sentía desde la juventud, cuando ciertas decisiones parecían cargar el peso del mundo. Subió la rampa despacio, observando los detalles del lugar con otros ojos. La ropa colgada en la ventana del primer piso, la radio tocando una canción lejana en algún apartamento, el olor a frijoles frescos que venía de una cocina. Era entrar en un fragmento de vida real, algo que su rutina estéril había borrado. Al golpear la puerta 304, oyó pasos pequeños correr y acto seguido la voz animada de Sofía: «¡Volvió! ¡Mamá! ¡Volvió de verdad!». La puerta se abrió, revelando a Elena con la misma mirada firme, pero ahora suavizada.
suavizada por un brillo discreto de sorpresa agradable. Rodrigo sonrió, una sonrisa completa, y supo que estaba exactamente donde quería estar. Elena abrió espacio y dijo solo: «Entra, hoy necesitamos compañía». Y, sin saberlo, esa frase sería uno de los pilares de la transformación que vendría. Aquella vez, el apartamento parecía aún más vivo. Había una olla en el fuego, exhalando olor a ajo dorado que calentaba el ambiente antes de cualquier palabra. Sofía corrió hacia Rodrigo y empezó a mostrar sus dibujos pegados en la pared. Figuras coloridas y torcidas que contaban historias que solo la mente de una niña podría inventar. «Este sos vos intentando caminar», dijo, señalando un muñeco de piernas largas y una sonrisa enorme. Rodrigo rió, una risa libre, casi juvenil, y se sorprendió al notar que no se incomodaba por la representación exagerada de su cuerpo. Al contrario, le gustó cómo ella lo veía, no como un hombre roto, sino como alguien que todavía podía moverse en el mundo, aunque de otra forma. Elena miraba desde lejos, removiendo la olla y sonriendo con ternura, una ternura que Rodrigo no recordaba haber recibido de nadie desde el accidente. Era como si esa casa, pequeña e imperfecta, estuviera lentamente remodelando las piezas sueltas dentro de él. Durante el almuerzo improvisado, Elena contó más sobre su vida, no buscando compasión, sino compartiendo hechos con naturalidad. Habló de la universidad que tuvo que abandonar cuando quedó embarazada, de trabajos temporales, de la lucha diaria para mantener a Sofía segura y feliz. Rodrigo, acostumbrado a discursos pulidos y estratégicos, quedó impresionado por la honestidad cruda que ella llevaba. Ninguna palabra medida, ninguna tentativa de impresionar, solo verdad. Sofía comía contenta al lado de los dos, y entre bocados pequeños interrumpía a su madre para añadir detalles graciosos a la historia. «Mi mamá canta para que me duerma, pero desafina», dijo, arrancando una carcajada inesperada de Rodrigo. Elena sonrojó levemente, pero rió también. Y en esa risa compartida, en esa mesa sencilla, Rodrigo sintió algo encajar, una sensación casi olvidada de pertenencia. No sabía explicarlo, pero sabía que allí, de algún modo, estaba reaprendiendo a vivir. Después del almuerzo, mientras Sofía jugaba en el suelo con tapas de botellas que convertía en soldados mágicos, Elena se sentó en el sofá e indicó a Rodrigo que colocara la silla a su lado. El gesto fue simple, pero cargado de una intimidad silenciosa, una invitación a ocupar un espacio emocional que él no recibía desde hacía años. El sol de la tarde entraba por la ventana en ángulos torcidos, dibujando líneas doradas en el suelo e iluminando el rostro de Elena de una manera tan suave que Rodrigo tuvo que apartar la vista por un segundo. No fue por timidez, sino por reconocer en ella una fuerza serena que lo desconcertaba. Elena preguntó cómo le iba en el trabajo y con la gente desde el accidente. Rodrigo dudó, pero decidió ser honesto. Dijo que se sentía desplazado, observado, como si todos esperaran que se reconstruyera demasiado rápido. Elena escuchó con la misma atención que mostró la primera noche, y cuando terminó, dijo algo que lo conmovió profundamente. «Nadie se reconstruye solo, y nadie tiene plazo para eso». Las palabras resonaron en él con la fuerza de una revelación. Rodrigo siempre creyó que debía afrontar todo en soledad: el accidente, la parálisis, la empresa, el dolor. Era como si admitir necesidad fuera confesar debilidad, y la debilidad, para él, siempre fue sinónimo de fracaso. Pero allí, frente a Elena y bajo la mirada curiosa de Sofía, esa lógica parecía absurda, casi infantil. Rodrigo se dio cuenta de que había pasado 3 años intentando caminar en el sentido más literal, y al mismo tiempo estaba paralizado en todo lo que realmente importaba. Lo que ahora lo movía no eran máquinas, médicos ni metas. Era la presencia de 2 personas que, sin nada material para ofrecer, le entregaban exactamente lo que más necesitaba: humanidad. Elena, notando su silencio, tocó levemente su mano. Un toque rápido, casi tímido, que encendió una oleada de sensaciones dormidas. «Hay días en que uno solo necesita que alguien se quede al lado», dijo. Rodrigo no respondió, solo dejó la mano donde estaba. Con el paso de las semanas, la presencia de Rodrigo en la casa de Elena y Sofía dejó de ser sorpresa y se volvió parte de la rutina, algo natural, casi esperado. A veces llegaba con frutas
frutas, otras con libros infantiles que pensaba que serían interesantes, y hubo días en que llevaba solo su presencia, cansado, pero dispuesto a estar allí. Sofía lo recibía siempre con la misma alegría, anunciando que la clase de andar sería diferente ese día. Un día decía que debía entrenar el coraje, otro entrenar la paciencia, y aunque todo sonaba a juego, Rodrigo notaba que aprendía algo real. Se permitía reír, permanecer en silencio, mostrarse vulnerable, cosas que no hacía desde hacía años. Elena observaba la transformación con cuidado y cariño, notando detalles, cómo respiraba más hondo al entrar, cómo sus hombros se relajaban cuando Sofía lo abrazaba, cómo sus ojos cobraban vida al conversar con ella. Era evidente que algo florecía en él, aunque todavía de manera discreta. Un día, mientras ayudaba a Sofía a armar un rompecabezas incompleto que ella insistía en terminar, aun sabiendo que faltaban piezas, Rodrigo tuvo una percepción súbita, observando a la niña encajar pedazos que no pertenecían al dibujo, pero que ella intentaba adaptar con creatividad y terquedad. Comprendió que eso era lo que sucedía con su propia vida. No tenía todas las piezas. Muchas se habían perdido en el accidente, en el dolor, en la soledad. Pero tal vez no necesitaba completar el cuadro perfecto que imaginó antes. Quizás podía crear uno nuevo, distinto, con lo que quedaba. Elena, que preparaba café en la cocina, notó la expresión distante en su rostro y le preguntó si estaba bien. Rodrigo sonrió, una sonrisa con más lucidez que tristeza, y respondió: «Creo que estoy aprendiendo a armar un rompecabezas nuevo». Elena se acercó, puso la mano en su hombro y dijo: «Así funcionan los nuevos comienzos. Nunca vienen completos, pero siempre vienen». Y él le creyó. Fue una tarde nublada, de esas en que el cielo parece cargar una melancolía silenciosa, cuando Rodrigo se dio cuenta de que ya no le daba miedo salir de casa. Condujo hasta el edificio de Elena sin ese nudo en el pecho que antes lo paralizaba. Al llegar, encontró a madre e hija sentadas en el suelo, rodeadas de papeles de colores. Sofía, con tinta azul hasta el codo, explicó que estaban haciendo mapas de a dónde queremos llegar. Elena sonrió, algo avergonzada, diciendo que era solo una actividad para distraer a la niña. Pero Rodrigo, al mirar los dibujos, vio algo más profundo. Eran sueños. Uno mostraba a Sofía como maestra, otro a Elena con libros y un diploma, y había uno más, todavía húmedo, donde tres figuras se apoyaban mutuamente. Lo reconoció a sí mismo en el dibujo y sintió el corazón calentarse. «¿Vos crees que yo también puedo llegar a algún lado?», preguntó en broma. Sofía respondió con naturalidad devastadora: «Ya saliste del agujero, tío. Ahora solo tenés que seguir el mapa». El comentario, aunque dicho con la inocencia de una niña, golpeó a Rodrigo profundamente. Elena notó el cambio sutil en su rostro y se acercó, secándose las manos en una toalla vieja. «Ella habla así, sin filtro pero siempre con verdad», dijo casi pidiendo disculpas. Rodrigo negó con la cabeza. «No te disculpes. A veces es exactamente lo que necesitamos escuchar». Se instaló un silencio cómodo y Elena se sentó al lado en el sofá, manteniendo una cercanía respetuosa pero llena de significado. Fue entonces cuando contó algo que Rodrigo aún no sabía. Estaba buscando una vacante nocturna en un curso técnico para retomar los estudios, pero temía cómo organizar el tiempo, el dinero, la hija y el cansancio. «No quiero que Sofía crezca pensando que soñar es cosa de ricos», confesó. Rodrigo la escuchó unos segundos, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras, y en ese momento una voluntad sincera, casi una necesidad, nació dentro de él: ayudar de un modo que no fuera invasivo, sino transformador. Esa noche, después de dejar el apartamento, Rodrigo permaneció largo rato en el auto, observando las luces de los edificios. Pensaba en Elena, en su coraje silencioso, en su capacidad de seguir pese a todo. Pensaba en Sofía, cuya fuerza venía envuelta en risa e inocencia, y pensaba en sí mismo, en el hombre que fue antes del accidente y en el que intentaba ser ahora. Por primera vez en años, sintió ganas de construir algo que no estuviera ligado al lucro, al poder o a la imagen pública, algo genuino, y fue ese impulso, casi instintivo, el que lo llevó a empezar a trazar una idea. No se trataba solo de ayudar a Elena a volver a estudiar, era más grande. Era crear un espacio donde personas como ellas pudieran ser vistas, sostenidas y capacitadas. Un lugar que él también necesitaría, en cierto modo, para reconstruir
destruirse. Cuando el semáforo se puso en verde, Rodrigo decidió. Al día siguiente, empezaría a planearlo, aunque no supiera aún cómo. Al volver a su ático, Rodrigo notó cuánto ese lugar se había vuelto un reflejo de su dolor. Frío, silencioso, demasiado ordenado. Nada allí tenía vida. Cruzó la amplia sala empujando la silla con calma, mirando las paredes blancas que parecían escuchar sus pensamientos. Luego tomó el celular y envió un mensaje breve a Elena. Espero que puedas dormir temprano hoy. Te mereces descansar. Casi lo borró antes de enviar, temiendo sonar invasivo, pero apretó enviar. Para su sorpresa, la respuesta llegó minutos después. Gracias, Rodrigo. Buenas noches y gracias por existir. Esas 3 palabras, tan simples, tan inesperadas, hicieron algo en él estremecer. Nadie le agradecía por existir desde hacía mucho. Se recostó en la silla, sintiendo el peso y la ligereza de ese agradecimiento, y comprendió que quizá estaba viviendo, por primera vez desde el accidente, no un retorno a lo que fue, sino el inicio de algo completamente nuevo. En los días siguientes, Rodrigo se volcó a la creación de su nuevo proyecto social con una determinación que lo sorprendió incluso a sí mismo. Reunió equipos, convocó consultores, revisó propuestas, pero esta vez el trabajo tenía otro sabor. No lo movía la ambición ni la presión externa, lo movía el propósito. Presentó la idea como un programa de capacitación y apoyo emocional para madres solteras en situación de vulnerabilidad, con becas, ayuda financiera y acompañamiento psicológico. El consejo de la empresa extrañó el súbito giro filantrópico, pero nadie osó cuestionar al fundador. Lo que nadie sabía era que, detrás de la impecable estructura corporativa, había una historia específica, Elena, y en silencio, Rodrigo sentía orgullo de construir algo que por fin tenía sentido, algo que pudiera devolver al mundo una parte de lo que había recibido de aquella familia. Elena, por su parte, no tenía idea de la dimensión de lo que Rodrigo estaba organizando. Para ella, él seguía siendo ese hombre, gentil que aparecía de vez en cuando con libros para Sofía y conversaciones que calentaban el alma. Rodrigo no quería contar antes de tiempo, no quería que pareciera caridad ni que ella se sintiera obligada. Quería que fuera una elección, no una deuda. Mientras tanto, Sofía continuaba con sus clases, que ahora incluían ejercicios como entrenar la sonrisa, entrenar el descanso y el más difícil según ella, entrenar la esperanza. Rodrigo se reía de esas invenciones, pero también percibía cuánto lo transformaban. Cada lección infantil revelaba algo que sus terapeutas más renombrados no consiguieron desbloquear. Un día, al ver a Sofía dibujar estrellas en el suelo con tiza, Elena comentó: ella cree que todo el mundo tiene derecho a un nuevo comienzo. Rodrigo respondió casi en susurro: creo que tiene razón. Unas semanas después, Rodrigo decidió que era momento de contarle a Elena el proyecto que venía construyendo. Llegó al apartamento con un sobre marrón en la mano, sostenido con una mezcla de ansiedad y timidez, sentimientos raros para alguien acostumbrado a comandar salas llenas de ejecutivos. Elena percibió la tensión en su rostro y preguntó si estaba todo bien. Rodrigo asintió, pero sus dedos apretaban el sobre con fuerza. Sentados a la mesa, respiró hondo y comenzó a explicar como quien revela algo precioso. Habló del programa, de las becas, de la estructura de apoyo y al final deslizó el sobre hacia ella. Quiero que seas una de las primeras participantes, dijo con voz baja pero firme. Elena abrió el sobre despacio, como si tuviera miedo de rasgar algo frágil, y al leer la primera página, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de incredulidad. ¿Por qué yo?, preguntó. Y Rodrigo respondió con sencillez devastadora: porque vos mereces el mundo, Elena, y porque el mundo te merece a vos. La reacción de Elena fue silenciosa e intensa. Tomó algunos segundos para procesar todo: la posibilidad de retomar los estudios, el sostén económico, la seguridad que eso traería para Sofía. Todo parecía demasiado grande, inesperado, casi imposible. Rodrigo quedó inmóvil, temiendo haber cruzado un límite y convertido algo puro en obligación. Pero Elena tomó su mano con firmeza, llena de significado. Gracias, pero solo acepto si prometes una cosa. Rodrigo frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué? Ella respiró y respondió: que esto no sea caridad, que sea una alianza y que vos también te comprometas con tu propio reencuentro.
estudio. Esa exigencia atravesó a Rodrigo como un rayo porque nadie le había pedido antes que se cuidara tanto como pedía cuidar a otros. Asintió, con un nudo en la garganta. Lo prometo, dijo. Y Elena sonrió, una sonrisa con el poder de recomponer cosas que él ni sabía que estaban rotas. A partir de ese día, algo cambió entre los tres, no de forma abrupta, sino como quien enciende una luz despacio en una habitación oscura desde hace mucho. Elena empezó a asistir a las clases nocturnas del Nuosintun programa y, aunque volvía agotada algunas noches, llegaba a casa con un brillo en los ojos que Rodrigo nunca había visto. Sofía, siempre entusiasmada, le mostraba al tío los dibujos que hacía mientras esperaba a su madre estudiar, muchos representando a Elena con una capa de superheroína. Rodrigo observaba con mezcla de orgullo y fascinación. Él, que antes veía la vida como una colección de metas inalcanzables, ahora encontraba belleza en pequeños progresos. La sonrisa de Elena, al comprender una materia difícil, la forma en que Sofía lo abrazaba cuando llegaba, y hasta en su propia rutina, que se volvía menos gris y más significativa. Se sentía por primera vez desde el accidente parte de un movimiento que lo empujaba no hacia el pasado, sino hacia adelante. Y fue en ese proceso de reconstrucción conjunta que Rodrigo empezó, de hecho, a encarar su fisioterapia con otros ojos. Antes veía los ejercicios como un castigo, un recordatorio cruel de lo perdido. Ahora los miraba como una oportunidad, no necesariamente para volver a caminar, sino para demostrarse que todavía podía intentar. Le contó eso a Elena una noche, mientras ella repasaba apuntes del curso de administración. No quiero generar expectativas irreales, dijo Rodrigo, jugueteando con las ruedas de la silla, pero quiero intentar por mí y quizás por ustedes también. Elena levantó la mirada seria y contestó, no necesitas caminar para acompañarnos, Rodrigo, pero si intentarlo te hace sentir vivo, lo intentamos juntos. La frase lo golpeó con ternura profunda. Nadie se había dispuesto a caminar con él, metafórica o literalmente, desde el accidente. Y en ese instante comprendió que la verdadera rehabilitación no ocurría en la clínica, sino en la convivencia, en el afecto, en el pertenecer. Con el tiempo, Rodrigo empezó a acompañar a Elena en reuniones del proyecto social, no como presidente, sino como alguien que quería escuchar de cerca las historias que se entrelazaban con la de ella. Conoció a mujeres que, como Elena, cargaban responsabilidades gigantes, mujeres que estudiaban de noche, trabajaban de día y aún así encontraban fuerzas para sonreír a sus hijos. Cada relato despertaba algo en Rodrigo, como si fuera reuniendo partes de sí desperdigadas por el mundo. En una de esas reuniones, una joven madre contó cómo aprendió a manejar su pequeño negocio de costura tras recibir apoyo del programa. Rodrigo escuchó atento y Elena lo miró de lejos, notando cómo su expresión cambiaba con cada historia, menos dura, menos distante. Se estaba permitiendo sentir, y eso, para Elena, era prueba viva de que realmente estaba intentando caminar de nuevo, aunque sus piernas siguieran inmóviles. También fue en ese periodo que la relación entre Rodrigo y Elena ganó capas que ninguno de los dos esperaba. No hubo declaraciones, ni promesas, ni gestos impulsivos. Fue una construcción lenta, hecha de miradas que se quedaban un segundo de más, de conversaciones que flotaban en el aire, de silencios llenos de entendimiento. Sofía, con la percepción aguda que solo los niños tienen, comenzó a notar. Un día, mientras dibujaba, dijo de forma casual, «Mamá sonríe distinto cuando vos venís». Elena se sonrojó, y Rodrigo, sin saber cómo reaccionar, se tapó la cara con la mano y rió. Pero la verdad era que él también notaba aquello. La sonrisa de ella parecía iluminar partes de él que estaban apagadas, y su presencia traía una calma tan profunda que, a veces, se preguntaba si era real o un sueño tardío. Elena, cuidadosa, no alejaba la posibilidad, solo dejaba que las cosas ocurrieran a su tiempo. Cierto atardecer, Rodrigo llegó y encontró a Elena sentada en la mesa, la cabeza apoyada en las manos, claramente exhausta. Tenía ojeras profundas y la carpeta de estudios abierta parecía más pesada que antes. Sofía jugaba en un rincón, como si supiera que su mamá necesitaba espacio. Rodrigo entró despacio, sin anunciarse, y preguntó, «¿Puedo quedarme con ustedes?» Elena levantó la vista, y aunque se notaba el cansancio, había en ella tranquilidad al verlo. «Podés. Hoy fue un día
parecía difícil. Rodrigo se acercó la silla a su lado y esperó en silencio. Un silencio respetuoso, acogedor, que no exigía nada. Y en ese silencio, Elena respiró hondo, como quien finalmente encuentra un lugar para descansar sin explicar nada. Tras unos minutos, Elena habló, no con dramatismo, sino con sinceridad. A veces creo que no voy a poder con todo. La casa, el trabajo, el curso, la vida. Pasaba las páginas del cuaderno como buscando respuestas. Rodrigo la escuchó con el pecho apretado, no de lástima, sino con deseos de sostenerla. No tenés que hacerlo sola, dijo en voz baja. Elena sonrió de lado, pero con tristeza. Rodrigo, aprendí desde chica que nadie se queda a ayudar. La gente promete mucho y se va. Esas palabras lo golpearon como un recordatorio cruel de sus propias ausencias emocionales tras el accidente. Respiró y dijo, yo no me fui. Elena levantó la mirada, vulnerable e incrédula. En ese instante se fortaleció un vínculo silencioso entre ambos, de dos personas que por caminos distintos aprendieron a desconfiar de la permanencia, pero que ahora intentaban creer otra vez. Esa noche, cuando Elena se levantó para preparar algo simple de cenar, Rodrigo notó un leve temblor en sus manos, no por miedo, sino por cansancio acumulado. Sintió el impulso de ayudar, pero al moverse la silla se trabó por un segundo, recordándole sus limitaciones. Elena lo notó y antes de que se disculpara, puso su mano sobre la de él. Con solo estar acá ya ayudás. Esas palabras lo atravesaron con fuerza. Pasó años creyendo que solo valía si producía, resolvía, lideraba. Allí aprendía que existir, con fallas, dolor e intentos, ya era suficiente. Elena casi se desplomó en el sofá tras terminar la cena, riéndose de sí misma. Creo que mi cuerpo pidió tregua. Rodrigo la observó con cariño, admirando la valentía de admitir cansancio, y por primera vez sintió ganas de decir algo que guardaba hacía semanas, pero no se sentía listo. Mientras cenaban, Sofía hablaba animada sobre la escuela, una presentación próxima y sobre que quería que tío Rodrigo fuera a verla. Rodrigo sonrió genuinamente y aceptó. Elena notó el brillo en sus ojos, no solo alegría, sino pertenencia. Tras acostar a Sofía, la sala quedó en penumbra, iluminada solo por la tele en bajo volumen. Rodrigo permaneció junto a Elena, en un silencio cómodo. Entonces dijo, ustedes sabéis que su presencia cambió mi vida, ¿no? Elena giró el rostro, sorprendida. Rodrigo continuó, antes solo existía, ahora vivo días que significan algo. Elena absorbió la confesión como quien recibe algo delicado. Rodrigo, a veces la vida solo esperaba que abrieras la puerta. La frase vibró en el aire, y Rodrigo sintió que una puerta mayor también se abría dentro suyo. La presentación escolar de Sofía fue una mañana soleada, con olor a tiza y césped húmedo por el rocío. Rodrigo llegó temprano, maniobrando la silla con ansiedad y alegría que no sentía desde antes del accidente. Niños corrían por el patio en ropa colorida, algunos con carteles, otros repitiendo líneas. Cuando Sofía lo vio, corrió hacia él como quien encuentra un tesoro en la multitud. Lo abrazó con fuerza, casi desequilibrándolo, y dijo, sabía que venías, lo sabía. Elena, detrás, miraba orgullosa, no solo por la hija, sino por Rodrigo, cuya presencia simbolizaba una victoria íntima. Cuando inició la presentación, Sofía subió al escenario improvisado y, al verlo en la platea, saludó con tanto entusiasmo que la maestra tuvo que sujetarla para que no derribara el decorado. Rodrigo rió con los ojos húmedos, notando que hacía tiempo nadie lo miraba así, como parte esencial del público de una vida. Tras la presentación, mientras los niños se dispersaban, Elena se acercó a Rodrigo con expresión suave. Gracias por venir, dijo tocando su hombro. Sofía practicó sabiendo que vos estarías. Te convertiste en una referencia para ella. Rodrigo sintió un calor en el pecho, una emoción sin nombre. Miró a Elena y vio algo nuevo en sus ojos, una confianza profunda, construida día a día. Entonces dijo, sin planearlo, ustedes también son mi referencia. Elena rió tímidamente, esa risa que venía cuando algo la tocaba demasiado. Sofía pidió una foto de los tres. Una profesora desconocida la tomó. En ese simple patio de escuela pública, una foto de los tres quedó como símbolo más que de un momento, de un futuro posible. La foto quedó guardada en el celular de Rodrigo, pero también en un lugar más profundo dentro suyo. Aquella noche miró la imagen por largo rato. Elena sonriendo serena, Sofía posando con manos en la cintura, y él en el centro, con una expresión que no veía en su rostro desde hacía años. Era paz, era pertenencia, era algo que ninguna junta directiva
arriba. Ningún premio empresarial le había dado. Dejó el celular en la mesa, respiró y notó que no tenía miedo de ese sentimiento. De hecho, por primera vez desde el accidente, no tuvo miedo de sentir. Algo dentro suyo se reorganizaba, tomando forma, como si ese día en la escuela confirmara que pertenecía a esa pequeña constelación y que quizás estaba listo para comprometerse. Días después, la fisioterapeuta le llamó para decirle que existía una nueva tecnología asistencial que podría ayudar a fortalecer los músculos de las piernas. Antes la habría rechazado alegando falta de tiempo o de esperanza, pero ahora, sin pensarlo mucho, aceptó una sesión. ¿Por qué no?, respondió, sorprendido por su propio entusiasmo. Cuando le contó a Elena, ella sonrió como un abrazo. Si estás listo para intentar, yo voy a alentar, dijo. Sofía corrió a abrazar sus manos. Tío, es ahora. Ahora vas a caminar en el corazón y en el cuerpo. Rodrigo rió, pero la frase de la niña lo acompañó todo el día. La noche antes de la primera sesión no sintió miedo. Sintió una ansiedad buena, la que anuncia cambio. Y al notarlo, entendió que el avance más importante ya había ocurrido antes de entrar a la clínica. El movimiento interno había vuelto. La primera sesión fue intensa, más emocional que física. Entró a la clínica con el corazón a 1000, como quien revisita un trauma. Pero esta vez no estaba solo por dentro. La voz de Sofía resonaba en su mente. Vas a caminar en el corazón y en el cuerpo. Y la calma de Elena era un respaldo silencioso. La fisioterapeuta ajustó los equipos explicando cada paso, y Rodrigo notó que ya no desviaba la mirada como antes. Al intentar el primer movimiento, un impulso leve recorrió su pierna derecha. No fue grande ni milagroso, pero fue real. Quedó inmóvil unos segundos, sintiendo el cuerpo reorganizarse, como si reencontrara una parte olvidada. Lo lograste, dijo la fisioterapeuta. Rodrigo no respondió con palabras. Dejó que sus ojos hablaran por él, ojos con un brillo que creyó perdido para siempre. Al salir, envió un mensaje a Elena. Hoy pude mover un poco la pierna. No quería romantizar ni crear expectativas. Solo quería compartir la verdad. La respuesta fue casi inmediata. Lo sabía, siempre lo supimos. La frase hizo que apoyara la cabeza en el respaldo y cerrara los ojos un instante, dejando que la gratitud lo invadiera. Volvió al apartamento sin avisar, como quien por fin se siente parte de ese mundo. Sofía le abrió la puerta y lo abrazó tan fuerte que casi volcó la silla. ¡Sabía! ¡Sabía!, gritaba saltando. Elena llegó, oyó y con mano en el rostro dijo, con orgullo, Rodrigo, esto es enorme. Él sonrió tímidamente. Es pequeño, pero es nuestro. Elena lo abrazó con fuerza, apoyando el rostro en su cuello. Sofía se sumó al abrazo y quedaron así largos segundos. Un montón de afecto, esperanza y victoria compartida. En ese abrazo triple, Rodrigo tuvo la certeza de vivir el momento más significativo desde la noche en que conoció a aquella niña detrás del restaurante. Semanas después, el proyecto social que había creado Rodrigo llegó a la luz pública. Hubo una inauguración simple, con madres inscriptas, profesores voluntarios y algunos colaboradores de la empresa. Rodrigo insistió en que Elena y Sofía estuvieran allí, no como invitadas especiales, sino como parte esencial de la construcción. Al llegar, Sofía quedó fascinada con el edificio reformado, corriendo por el pasillo y diciendo que parecía una escuela de superhéroes. Elena observó con brillo orgulloso, sabiendo que ese lugar no solo la ayudaría a ella, sino a cientos de mujeres con historias pesadas. Cuando Rodrigo subió al escenario adaptado para hablar, no lo hizo como billonario ni como presidente. Habló como alguien transformado. Este proyecto nació para apoyar a madres fuertes, dijo, pero la verdad es que primero me apoyó a mí, me ayudó a volver a vivir. Elena bajó la vista emocionada, mientras Sofía aplaudía con entusiasmo contagiando al público. Tras la ceremonia, muchas mujeres se acercaron para agradecer y conocer al fundador, y Rodrigo vio a 1200 en Elena al fondo observándolo con admiración y cariño. Pidió disculpas a los invitados y fue hacia ella, maniobrando la silla entre la gente. Hablar así debió ser difícil, comentó tocando su hombro. Rodrigo sonrió. Lo fue, pero decir la verdad siempre lo es. Elena asintió y se acercó tocando su cara. Sos tan fuerte como cualquiera de estas mujeres, Rodrigo. Más de lo que imaginas. Él negó con humildad, pero ella insistió. La diferencia es que aprendiste que la fuerza tiene que ver con permitir que te sostengan.
Rodrigo sintió el pecho calentarse. Era exactamente eso. Estaba andando, aunque sus piernas no respondieran del todo, caminando hacia un futuro que por fin tenía sentido. Miró a Elena y supo que quería recorrer ese camino a su lado. El final de ese día marcó un punto de inflexión silencioso, pero definitivo. Al volver al apartamento 304, Elena preparaba té mientras Sofía dibujaba en la mesa. Esta vez, un dibujo de los tres tomados de la mano frente a un edificio que se parecía claramente al proyecto. Rodrigo miraba con serenidad. En un momento, Sofía levantó el dibujo y dijo: «Este es el lugar donde nos volvemos fuertes». Elena sonrió, acariciando el cabello de la hija. Rodrigo sintió la garganta apretarse, no de tristeza, sino por entender que vivía algo extraordinario, que ningún dinero podía comprar. Cuando Elena se sentó a su lado y apoyó la pierna en la suya, aunque inmóvil, Rodrigo sintió una pertenencia que no cabía en palabras. Era como si todas sus versiones rotas encontraran allí un lugar donde descansar, finalmente enteras. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, Elena se acercó y tomó sus manos con firmeza suave, como quien prepara el corazón para decir algo importante. «Rodrigo, sé que a veces la vida no deja entender lo que uno vive en el momento, pero quiero que sepas que yo elijo quedarme». Sintió salir el aire de los pulmones casi dolorosamente, como si esa frase destrabara algo que sostuvo por años. Rodrigo levantó una mano con esfuerzo y tocó su rostro. «Y yo los elijo a ustedes, hoy, mañana y todos los días que tenga fuerza para intentar». Elena sonrió con ojos llorosos y lo besó. Un beso entero, calmo, profundo. Beso que no sellaba un final feliz, sino el comienzo de una vida nueva. En ese segundo, Rodrigo entendió que no necesitaba volver a caminar para llegar a un lugar. Ya había llegado. El amor, el propósito y la esperanza habían encontrado espacio dentro de él otra vez. Y finalmente se sentía en casa. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva. No perfecta ni fácil, pero profundamente viva. Rodrigo siguió progresando en la fisioterapia, logrando mantenerse de pie con apoyo unos segundos. A veces incluso dar pasos cortos entre barras paralelas. Cada avance se celebraba como un pequeño milagro en el apartamento 304. Sofía hacía fiestas, Elena lo abrazaba y Rodrigo, emocionado, repetía que ese movimiento era de todos. El proyecto social prosperó, transformando vidas y convirtiéndose en referencia en la ciudad. Elena se destacó como una de las alumnas más dedicadas, abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. Y Rodrigo, que un día creyó estar condenado a una existencia vacía, ahora se veía rodeado de sentido. Un hombre que reaprendía a caminar no solo con las piernas, sino con el corazón, con el alma, con la valentía que Elena y Sofía habían reavivado sin pedir nada a cambio. La vida, antes gris, volvió a tener color. Una noche, mientras preparaban la cena, juntos, Rodrigo cortando vegetales sentado en la mesa, Sofía cantando desafinada cerca y Elena moviendo la olla al ritmo de sus risas. Rodrigo tuvo una percepción simple pero poderosa. Ese era el desenlace que la vida había elegido para él. No el retorno al pasado, ni la cura absoluta, ni el hombre que era antes del accidente, sino esto, un hombre que aprendió a amar sin miedo, que encontró propósito en el dolor, que convirtió su herida en puente. Después de cenar, Elena se acercó, sostuvo su rostro con ambas manos y dijo: «Lo lograste, Rodrigo. No volver a ser lo que eras, sino ser alguien mejor». Sofía se sumó al abrazo, formando ese trío que parecía inexplicablemente completo. Rodrigo cerró los ojos y agradeció, no a Dios ni al destino, sino a esa noche lluviosa en Sao Paulo que lo cambió todo. La noche en que una niña hambrienta le ofreció pan a cambio de esperanza. La noche en que dejó de existir y comenzó, por fin, a vivir.